Cuando mi nuera me dijo que me levantara de la mesa de la cena. No lloré. Ni siquiera me vi sorprendida. Simplemente doblé mi servilleta, de la manera en que se doblan los recuerdos que no quieres que nadie vea. Y me fui. Pero esa noche, cuando la casa estaba en silencio y todos pensaban que yo estaba dormida, mi pecho se sentía pesado. Porque escuché algo que ella no sabía que yo había escuchado. Un mensaje de voz. Que no era para mí. Un mensaje que decía que yo era vieja, aburrida, y una molestia. Y mientras miraba el techo, una pregunta seguía ardiendo en mi corazón. ¿Cómo el amor se convirtió en esto? Hola, mis dulces amigos. Mi nombre es Abuela Elena. Gracias por dejarme sentarme con ustedes hoy. Si estás mirando desde tu casa, por favor, suscríbete, deja un pequeño comentario, dime de dónde eres. Y si tienes una historia, yo te escucharé. Porque a veces, hablar es lo único que nos mantiene de pie. Vivía en una casa pequeña en Texas. Nada rico. Nada elegante. Solo un hogar que olía a café, canela y jabón suave. Mi hijo Mateo era mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre falleció. Creció amable, considerado, silencioso. Cuando se casó con Claudia, le di gracias a Dios. Ella era joven, hermosa, moderna, con un perfume que la seguía como un secreto. Después de mi cirugía de rodilla, ellos dijeron: «Quédate con nosotros, mamá. Eres familia». Les creí. Al principio, todo era pacífico, casi demasiado pacífico. Hacía café. Doblaba la ropa. Barría despacio. Me mantenía en silencio, porque a veces el silencio se siente como amor. Pero lo que no sabía era esto. Mientras lavaba tazas con agua tibia, una pequeña tormenta fría estaba creciendo detrás de mi espalda. Claudia no fue cruel al principio. Sonreía. Besaba mi mejilla. Pero sus ojos, a veces no coincidían con su sonrisa. Luego vinieron los suspiros cuando entraba a una habitación. Los movimientos de ojos. Los murmullos rápidos en español-inglés cuando estaba molesta. Y la casa tenía que estar perfecta, no limpia, perfecta. Un día levantó un plato agrietado que yo había lavado y susurró: «No limpiaste esto». Su voz era azúcar. Pero sus ojos eran piedra. Aún así, le di gracia. Le di silencio. Esperé sentir que pertenecía. Pero entonces, las cosas cambiaron otra vez. Su teléfono se convirtió en su sombra. Siempre en su mano. Siempre debajo de su almohada. A veces susurraba en el balcón, escondiendo su sonrisa como si su felicidad no tuviera nada que ver con nosotros. Aún así, lo intenté. Cociné su sopa de pollo favorita. La probó y dijo: «Está bien». «No, está rica». «No, gracias». «Solo, está bien». Y esa palabra se quedó en mi corazón más tiempo del que la sopa permaneció caliente. Pero escúchame. El mensaje que escuché no fue gritado. Fue susurrado. Y las palabras susurradas cortan más profundo que los gritos. Y cuando escuches la siguiente parte, entenderás por qué mis manos temblaron esa noche. Una tarde, su teléfono se quedó en la encimera de la cocina. Simplemente allí. Desbloqueado. Casi, esperando. Limpiaba la mesa. Mis manos estaban mojadas. Entonces de repente, su voz. No desde el pasillo. No desde el dormitorio. Desde el teléfono. Una nota de voz comenzó a reproducirse sola. Y lo primero que dijo fue: «Lo juro, no soporto vivir con esta vieja aburrida, ella está arruinando todo». Mis manos se congelaron. Mi corazón se detuvo. Y la habitación quedó lo suficientemente silenciosa para escuchar a la tristeza respirar. Su voz seguía derramándose del pequeño teléfono sobre la encimera. No la voz dulce que usaba conmigo. No la voz de sonrisa educada. Esta era su voz real. Cansada. Sin filtro.
honesta. No puedo vivir con esta vieja aburrida, siempre está en la cocina, siempre mirando, me está volviendo loca. Cada palabra se sentía como una pequeña cuchilla deslizándose debajo de mi piel. No lloré. No grité. Solo escuché, porque a veces el dolor es demasiado pesado para atravesarlo. Pero el mensaje no terminó allí. Y la siguiente parte. La parte que estaba a punto de escuchar. Me haría preguntarme si siquiera pertenecía a mi propio hogar. Coloqué el teléfono de vuelta lentamente, como si pudiera quemarme. Mis manos temblaban sin mi permiso. Apagué la estufa. Caminé a mi cuarto. Me senté en mi cama. Miré mis manos, las mismas manos que criaron a un niño, alimentaron a una familia, limpiaron mis platos. Manos que ahora estaban en medio. Sus palabras se quedaron en mis oídos como si estuvieran vivas. Esa noche, escuché a Claudia riéndose en la cocina. Una risa suave, natural. Y pensé, ¿cómo puede alguien reír tan libremente después de decir algo tan cruel? Pero el mensaje de voz no estaba terminado. Y la peor parte. Era sobre mi hijo. Sobre lo que planeaba hacer una vez que su vida cambiara. No estaba lista para esa parte. Todavía no. Intenté dormir. Pero mi mente seguía regresando a los días cuando era joven. Cuando fregaba pisos para pagar las cuotas escolares de Mateo. Cuando le amarraba los zapatos. Cuando sostuvo mi mano en su primer día de clases. Recordé decirle: mi hijo, respeta a tu esposa, protege a tu familia. Nunca imaginé que llegaría el día en que yo sería la que estaba fuera del círculo de familia. Me desperté temprano. Hice café. Hice pan tostado. La rutina se sentía más segura que pensar. Claudia entró con su sonrisa brillante de siempre. Besó la mejilla de Mateo. Me miró y dijo: buenos días. Le sonreí de vuelta. Buenos días, mija. Pero por dentro me sentí como una invitada en mi propia vida. Ella actuó normal. Demasiado normal. Como si nada se hubiera dicho. Como si nada se hubiera escuchado. Pero la verdad no había terminado conmigo todavía. Porque una noche pronto escucharía la segunda mitad de ese mensaje. Y esa mitad lo cambiaría todo. Esa tarde, su teléfono vibró en el sofá. Zumbido. Zumbido. La pantalla se encendió. Me dije que no mirara. Intenté alejarme. Pero entonces, la nota de voz comenzó a reproducirse otra vez. No porque la toqué. No porque yo lo quisiera. Simplemente se reprodujo. Como si quisiera que escuchara el resto. Su voz susurró: una vez que Mateo consiga el nuevo contrato, por fin tendremos nuestro propio espacio. Estoy cansada de fingir. Solo necesito ser paciente un poco más. Una sensación fría subió por mi espalda. ¿Fingir? ¿Esperar? ¿Para qué? ¿Para que gane más dinero? Para que yo esté fuera de su camino. Luego dijo algo más. Algo que hizo que mi corazón se retorciera dolorosamente. Mateo entenderá, lo haré entender. Podemos ponerla en un lugar mejor. Ella no necesita vivir aquí para siempre. ¿Ponerme? ¿Dónde? ¿A dónde iba a ir? ¿Y por qué sonaba tan segura? Cubrí el teléfono con una toalla, como si silenciarlo pudiera silenciar la verdad. Caminé a mi habitación. Me senté en el borde de la cama. Y recé: Dios, por favor no me dejes ser una carga. El sueño no llegó. Porque ahora tenía que elegir. Permanecer en silencio. O enfrentar la verdad que venía por mí. Esa noche, el sueño se mantuvo lejos de mí. Me acosté boca arriba, mirando el ventilador del techo mientras giraba lentamente sobre mí, tranquilo por fuera, ruidoso dentro de mi mente. Sus palabras seguían resonando. Vieja, aburrida, un estorbo. Presioné mis dedos para detener el temblor. Mantén la calma, Elena, me susurré.
Pero el silencio hacía el dolor más fuerte. Lo que no sabía era esto. El secreto de Claudia. No era solo sobre mí. Algo más se escondía debajo de su voz. Algo más profundo. Y pronto, sentiría esa verdad con mi propio corazón. Me desperté temprano y cociné el desayuno. Huevos. Pan tostado. Unos frijoles. Solo mi rutina, lo único que todavía se sentía mío. Claudia pasó junto a mí. Miró la comida. Dijo suavemente. Gracias. Sin sonrisa. Sin calor. Solo un soplo frío de una palabra. Mateo besó mi frente antes de salir a trabajar. Gracias, mamá. Su voz me ablandó y me rompió al mismo tiempo. Si él supiera la verdad, aún sonreiría así. Pero escucha. La verdad tiene una manera de deslizarse por las grietas. Y una tarde, algo pasó que confirmó mi miedo. Y desde ese momento, nada en esa casa se sentía seguro. Claudia comenzó a cerrar la puerta del dormitorio con llave. Todos los días. Su teléfono se quedó pegado a su mano, siempre con ella, incluso al balcón, donde susurraba palabras rápidas y suaves. A veces se reía. Una risa secreta que nunca había oído antes. No quería pensar cosas malas. Pero he vivido muchos años. Sé lo que esconde el silencio. Una tarde, estaba doblando ropa. Levanté una de las camisas de Mateo. Y un pedazo de papel cayó. Un recibo. De un hotel. No de un restaurante. No de una tienda. Un hotel. El mundo a mi alrededor se detuvo. Me senté lentamente, el recibo temblando en mis dedos. Mi primer instinto fue tirarlo. Fingir que nunca lo vi. Pero mi corazón no me dejó. Lo doblé pequeño. Y lo escondí dentro de mi Biblia. Una verdad esperando en medio de páginas sagradas. Pero, ¿y si te dijera? ¿Que este no era el secreto más grande? El más grande. Estaba en camino. Llegaría en una noche lluviosa. Y vendría del teléfono de Claudia, claro, agudo, innegable. Esa noche, nos sentamos en la mesa de la cena. La habitación se sentía fría. Mateo hablaba del trabajo. Claudia desplazaba en su teléfono. Nadie me miraba. Me sentí como un mueble. Útil, pero invisible. Aún así, sonreí. Porque le enseñé a mi hijo paz, no conflicto. Pero por dentro, mi corazón temblaba como la tormenta afuera. El dolor crece cuando no lo hablas. Y cuanto más me quedaba en silencio, más fuerte se volvía todo dentro de mí. Y muy pronto. Escucharía algo que ninguna madre debería escuchar. El trueno retumbó. La lluvia golpeó las ventanas con fuerza. Claudia dejó su teléfono en la mesa de la cocina. Otra vez. Yo estaba limpiando la encimera cuando la pantalla se encendió. Y un nuevo mensaje comenzó a reproducirse. Su voz sonaba diferente esta vez. No cansada. No dulce. Seria. Afilada. Y las primeras palabras que dijo fueron: él no sospecha nada, especialmente su madre. La lluvia nunca se había sentido tan pesada antes. Golpeó el techo como si alguien estuviera tocando, o advirtiéndome, diciéndome que algo venía. Y entonces su voz empezó a sonar. Suave. Dulce. Veneno. Él no sospecha nada, especialmente su madre. Pobrecita. Pobrecita. La palabra me atravesó como una cuchilla. Me agarré de la encimera porque de repente la cocina se sentía como si estuviera girando. Como si la lluvia de afuera hubiera entrado en mi pecho. Pero seguí escuchando. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí ya sabía, esta tormenta no se trataba de la lluvia. Pero lo que dijo después no fue sobre bondad o amor. Ni siquiera fue sobre mí. Fue un nombre. Un nombre que congeló mi respiración. Ricardo. Mis manos temblaron.
Ricardo. El hombre que venía a tomar café con nosotros. El hombre que se reía con Mateo. El hombre que me llamaba abuela. Su voz bajó a un susurro. Ricardo me entiende. Él me escucha, dice que merezco algo mejor. La habitación se sintió más oscura. No lloré. No respiré. Solo me quedé allí, suspendida entre el miedo y la verdad. Pero escucha con atención. Esto no era sobre amor. Ni siquiera era sobre traición. Era sobre un plan. Un plan que ya había empezado. Un plan que nunca debía escuchar. Su voz se volvió tranquila. Demasiado tranquila. Una vez que Mateo firme los papeles, todo estará a mi nombre. La casa. Las cuentas. Entonces, su madre puede irse a vivir con su hermana o a algún hogar. Como sea. Sentí que algo se rompía dentro de mí. En silencio. Como un plato que se resbala de una mesa y se rompe en el suelo, en cámara lenta. Esta casa. Mis recuerdos. Mi vida. Querían borrarme como si fuera polvo sobre una mesa. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque no detuve el mensaje. Escuché. Cada palabra. Cada respiración. Y lo siguiente que dijo. Fue algo que nunca olvidaría. Ni siquiera cuando esté vieja y desvaneciéndome. Vi a Mateo cuando era un niño. Enfermo por la noche. Llorando contra mi pecho. Recordé caminar millas con zapatos rotos, ahorrando monedas para que nunca se sintiera pobre. Recordé decir. Mi vida, esta casa siempre te protegerá. No sabía. Que un día necesitaría protección de las mismas personas que estaban dentro. Pero el destino es extraño. Porque un pequeño accidente. Una diminuta vibración. Haría que Claudia apareciera detrás de mí. Antes de que pudiera esconder la verdad que ahora conocía. Y después de ese momento. Esa casa nunca volvería a sentirse segura. El mensaje terminó. La lluvia se suavizó. Pero dentro de mí, la tormenta solo creció. Su teléfono se sentía caliente en mi mano, como si llevara todos sus secretos. Susurré. Dios mío. ¿Y por primera vez? Me pregunté si mi corazón era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que venía después. La luz de la mañana se sentía diferente. No era cálida. No era suave. Se sentía como la calma antes de algo que se rompe. Hice café, pero el olor no me consoló. Me recordó la noche anterior, su voz susurrando planes que no debía tener. Mis manos estaban firmes. Pero mi corazón se sentía pesado, como si cargara la piedra de otra persona. Pero los secretos tienen una manera extraña de cambiar tu rostro. Tus ojos. Tu silencio. Y Claudia. Claudia lo notó. En el desayuno, no solo me miró. Me examinó. Como una doctora tratando de diagnosticar algo. O una ladrona comprobando si alguien vio el crimen. ¿Te ves cansada?, dijo. Su voz era suave, pero sus ojos eran afilados. Forcé una sonrisa. Solo huesos viejos, mija. No sonrió de vuelta. Mateo no vio nada. Nunca lo hace en las mañanas. Estaba tocando su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo. Sin saber que las dos mujeres en su casa estaban luchando una guerra silenciosa a través de la mesa. Pero la parte que más dolía. No era la mirada de Claudia. Era la forma en que mi propio hijo confiaba en ella completamente. Más de lo que confiaba en la madre que lo crió. Y yo tenía demasiado miedo de romper esa confianza. Quería decirle todo. Quería mostrarle el recibo. Quería reproducirle el mensaje. Pero el miedo es fuerte cuando amas a alguien. ¿Y si me llamaba confundida? ¿Y si decía que estaba imaginando cosas? ¿Y si la elegía a ella? Así que caminé suavemente por la casa. Evité la sala. Evité el pasillo de su dormitorio. Me quedé más en mi habitación. Una invitada.
en la casa que mis manos habían construido. Pero el silencio no esconde el dolor. Lo hace crecer. Y un pequeño momento. Un aliento. Un paso equivocado. Casi reveló todo. Estaba doblando toallas cuando Claudia apareció detrás de mí. No escuché sus pasos. Solo su voz. ¿Por qué no descansas más? No necesitas hacer todo esto. Su tono era cálido. Sus ojos no. Estaba cerca. Demasiado cerca. Lo suficientemente cerca para ver los latidos de mi corazón. Lo suficientemente cerca para oler el miedo que ella causaba. Asentí, susurrando. Gracias. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa. Del tipo que un gato da antes de jugar con el ratón. Y luego se fue. Pero dejó la puerta medio abierta. Observando. Pero aquí está la parte que me hiela. Su siguiente mensaje no. Sería un accidente. Lo enviaría a propósito. Y estaría destinado para mí. No para Ricardo. No para la persona con la que susurraba. Para mí. Mateo llegó a casa tarde. Más tarde de lo habitual. Se veía agotado. Trabajo. La vida. Todo. Besó a Claudia con suavidad. Me abrazó rápidamente. Y desapareció en el dormitorio como una sombra. Me senté sola en el sofá. El televisor parpadeaba. Pero no estaba mirando. Mi mente repetía el mensaje. El nombre Ricardo. La palabra, papeles. El futuro que estaban planeando sin mí. Porque la traición no es el cuchillo. Es darte cuenta de que alguien a quien amas ya escribió tu final. Sin decírtelo. Y pronto. Claudia me pondría a prueba. Para ver si yo conocía la verdad. Esa noche, en mi habitación. Sostuve mi Biblia como una amiga con quien no tenía nadie más con quien hablar. Cerré los ojos. Y susurré. Dios, si desaparezco de esta casa. Si dejo todo atrás. ¿Alguien se dará cuenta? La habitación no respondió. Solo silencio. Un silencio pesado, frío. Como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Reescrito para más suspenso y golpe emocional. Algo dentro de mí cambió. Tal vez eran las noches sin dormir. Tal vez el peso de saber demasiado. Pero esa mañana, cuando me miré en el espejo, ya no vi a la mujer callada y asustada. Vi a una mujer que levantó un hogar con sus propias manos. Una mujer que sobrevivió cosas que Claudia jamás podría imaginar. Una mujer que merecía más que miedo. Por primera vez en días. Sentí valentía. Pequeña. Temblorosa. Pero real. Pero el valor es frágil. Y en el momento en que por fin me sentí lista para hablar, vi algo que me robó las palabras de la boca. Algo que nunca debía presenciar. Esa tarde, salí al balcón para regar las plantas. El aire estaba cálido, quieto. De ese tipo de aire que hace que los secretos sean más fáciles de escuchar. Escuché una voz. Su voz. Me congelé. A través del vidrio, la vi de espaldas, hablando suavemente por teléfono. Pero no era su voz normal. Era la voz que usa cuando quiere algo. Suave. Dulce. Cuidadosa. Me incliné un poco hacia adelante. Ella dijo. Pronto, todo será diferente. Solo espérame. Luego se rió. No feliz. No nerviosa. Con seguridad. Me cubrí la boca con la mano para que el sonido de mi respiración no me traicionara. Algo dentro de mi pecho se resquebrajó. Pero ese no fue el momento que me dio miedo. El miedo vino de algo pequeño. Algo ordinario. Algo dentro de un sobre. Un paquete llegó esa tarde. Tenía el nombre de Mateo. Lo puse con cuidado sobre la mesa, sin pensar nada. Pero más tarde.
Vi a Claudia abrirlo en silencio cuando pensó que yo estaba dormida. No dudó. No preguntó. Lo rompió. Sacó un montón de documentos. Y sonrió. Una sonrisa sin calor. Una sonrisa hambrienta. Una sonrisa que decía que había estado esperando esto. Me retiré a las sombras antes de que pudiera verme. Mis manos temblaban. Porque sabía lo que fueran esos papeles. No eran para que yo los viera. Todavía no. Pero un día pronto. Vería algo en ese sobre. Y no solo rompería mi miedo. Despertaría un fuego dentro de mí. Que no sabía que aún tenía. Me volví más silenciosa. Comía menos. Dormía menos. El doctor me dijo. Solo es agotamiento, señora. Necesita descanso. Pero yo sabía más. Mi cuerpo no estaba cansado. Mi corazón estaba cansado. Cansado de cargar la verdad sola. Y entonces. Mateo hizo una pregunta. Solo una. Una simple. Y mi mundo entero casi se desmoronó. Esa noche, Mateo se sentó a mi lado en el sofá. Me miró con los ojos que tenía cuando era niño. Mamá, ¿estás bien? Has estado tan callada. Una pregunta simple. Pero me golpeó como un trueno. Por un momento, vi la verdad en mi boca. Me vi diciendo todo. El mensaje. El plan. El sobre. Pero el miedo agarró mi garganta. Y en cambio, susurré. Solo son huesos viejos, mi hijo. Él me tomó la mano. No sabía que estaba sosteniendo un corazón que intentaba no romperse. Porque aquí está la verdad. No me quedé en silencio por debilidad. Me quedé en silencio. Porque no estaba lista. Para perder a mi hijo. Pero el silencio es peligroso. El silencio deja que las sombras crezcan. Y en nuestra casa. Una sombra ya había comenzado a moverse. Esa noche, me senté sola en mi habitación. La casa se sentía demasiado silenciosa. Demasiado quieta. Miré la puerta. Miré las paredes. Miré el techo. Y susurré. Por favor, dame la fuerza para sobrevivir lo que viene. Porque en lo profundo, podía sentirlo. Algo venía. Algo grande. Y ya había entrado en la casa. Una mañana, desperté con una pesadez que no podía explicar. No en mi cuerpo. Sino en algo más profundo. En la pequeña voz dentro de mí que solo habla cuando el peligro está cerca. Susurró. Ten cuidado, Elena. La casa se sentía silenciosa. Demasiado silenciosa. Claudia estaba sonriendo más de lo normal. Pero su sonrisa se sentía como una puerta que se cerraba lentamente. Pero lo que no vi venir fue lo suavemente que comenzó a empujarme hacia afuera. No con enojo. No con gritos. Sino con palabras suaves. Disfrazadas de amabilidad. Comenzó a decir cosas como: tal vez subir las escaleras sea demasiado difícil para ti ahora. Estarías más cómoda, en un lugar más adecuado para alguien de tu edad. Su tono era dulce. Demasiado dulce. Pero debajo de eso, podía escuchar la verdad. Ella quería espacio. Quería control. Me quería fuera. Mateo no lo escuchó. Para él, sonó como amor. Para mí, sonó como un adiós silencioso. Pero escucha. Lo que realmente me rompió fue una conversación que nunca debía escuchar. Me senté en mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. La noche estaba quieta. Escuché sus voces. El susurro de Claudia. Necesitamos más privacidad, esto no está funcionando. La voz de Mateo, cansada pero suave. Ella es mi madre. Hubo silencio. Entonces Claudia dijo: lo sé. Pero las cosas cambiarán pronto. Mi corazón se desplomó. Mis manos temblaron.
Me alejé de la puerta. Porque tenía miedo de escuchar la siguiente frase. Pero luego comenzó a pasar algo extraño. Algo que hizo que la casa se sintiera desconocida. Incluso, insegura. Rosa, que me había servido por años, dejó de mirarme a los ojos. Luis empezó a pedirle permiso a Claudia. Incluso cuando yo pedía un simple vaso de agua. No me tenían miedo a mí. Le tenían miedo a ella. Por primera vez en mi propia casa. Me sentí como una invitada. Como alguien que se desvanecía en el papel tapiz. Como alguien que importaba menos cada día. Pero la verdad era peor de lo que imaginaba. Claudia no solo daba instrucciones. Daba órdenes. Sobre la casa. Sobre los sirvientes. Y sobre mí. Y muy pronto. Escucharía esas órdenes. Con mis propios oídos. Esa noche, me senté sola en la oscuridad. No encendí la luz. No me moví. Solo escuché la casa. Que ya no se sentía como mía. Y susurré en el silencio. Cuando mi hogar dejó de reconocerme. Las paredes se quedaron en silencio. Y mi corazón se preparó. Para la próxima tormenta. La mañana se sentía pesada. Me desperté antes del sol, como siempre. Pero el aire a mi alrededor se sentía diferente. Más espeso. Más pesado. Advirtiéndome. Me envolví el chal alrededor de los hombros y caminé hacia la cocina. Cada paso resonando en el silencio. Y entonces. Escuché una voz. No gentil. No educada. Una voz que gobernaba la casa. Claudia estaba de pie en la sala como una reina dirigiéndose a su corte. La barbilla en alto. Las manos en la cintura. Sus tacones firmes sobre el piso de mármol. Rosa y Luis estaban frente a ella como escolares. Su orden cortó el silencio. De ahora en adelante, no le pregunten nada. Me preguntan a mí. Yo mando aquí, ¿entienden? Rosa bajó la cabeza. Sí, señora. Luis ni siquiera levantó la vista. Me quedé paralizada detrás de la pared. Mi respiración se detuvo. En ese momento, yo no era la madre del hombre de la casa. Yo era nadie. Pero lo que dijo después. Me quitó el suelo bajo los pies. Claudia cruzó los brazos, su voz se volvió fría. Ella no necesita un cuarto tan grande. Muevan sus cosas despacio. Poco a poco. No se va a dar cuenta. Los hombros de Rosa se tensaron. Luis tragó saliva. Mi mano se aferró a la pared tan fuerte que me dolieron los dedos. Me estaban moviendo. Reduciendo. Sin decírmelo. Como si yo fuera un mueble viejo. Algo para reubicar. Algo que no importaba. Pero escucha. No grité. No lloré. Porque a veces. El único escudo que le queda a una mujer vieja. Es su silencio. Regresé a mi habitación como un fantasma. Cerré la puerta. Mis ojos recorrieron lentamente el espacio. Las fotos de mi familia. Mi lámpara vieja. Mi Biblia gastada por años de oraciones. Mi costurero con un hilo suelto colgando. Este cuarto había sostenido mi vida. Y alguien. Me lo estaba quitando en silencio. Toqué mi cama y susurré. Dios, sigo aquí. Aunque quisieran borrarme. Pero la siguiente parte. No fue un accidente. Fue un mensaje. Enviado con intención. Dirigido a mí. Esa tarde, mi teléfono vibró. Mi teléfono casi nunca suena. Solo Mateo. O alguien de la iglesia. Lo recogí. Mis manos temblaban antes de siquiera ver el nombre. Claudia. Un mensaje de voz. No quería reproducirlo. Pero mi dedo lo tocó solo. Su voz llenó la habitación. Suave. Dulce. Dulcemente mortal. Hola, suegra.
Solo quería decir, por favor trata de quedarte más en tu cuarto. Los sirvientes se confunden. Gracias. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ella no estaba confundida. Estaba marcando su territorio. Me estaba advirtiendo. Una reina marcando su dominio. Me senté allí en silencio, sosteniendo el teléfono como si pudiera quemarme. Pero esta no es la tormenta. Todavía no. La verdadera tormenta comenzaría cuando Mateo por fin viera en quién se había convertido su esposa. Y cuando ese momento llegara, nada en la casa seguiría igual. Esa noche, la casa se sentía más fría que nunca. Incluso las paredes parecían alejarse de mí. Me senté en el borde de mi cama. Y me hice una sola pregunta. ¿Algún día mi hijo realmente me verá? Antes de que no quede nada de mí para ver. Mateo llegó temprano ese día. Muy temprano. Sus pasos sonaban lentos, pesados, cansados. Pero no el tipo de cansancio que viene del trabajo. Un cansancio diferente. Un cansancio que viene de pensar demasiado. No fue al dormitorio. No llamó a Claudia. Caminó directo a la cocina. Y cuando se sentó frente a mí, solo me miró. No como un hijo. Como un hombre que por fin vuelve a ver a su madre. Pero lo que preguntó después no fue una pregunta normal. Fue el tipo de pregunta que levanta el techo de una casa. El tipo que hace que el corazón se detenga. Antes de que las palabras siquiera caigan. Dijo en voz baja. Mamá, ¿por qué Claudia dice que no eres feliz aquí? Mi mano se congeló. La cuchara se detuvo a medio camino. La habitación se sintió demasiado pequeña. Quise protegerlo. Mentirle por él. Ahorrarle el dolor. Pero mi corazón estaba demasiado cansado para seguir cargando silencio. Así que susurré. Porque me siento como una sombra en mi propio hogar. Sus ojos se suavizaron. Su mandíbula se tensó. Tragó con fuerza, como si la verdad le doliera al pasar. Pero la verdad aún no había salido. Y cuando finalmente salió a la superficie, llegó de la peor manera posible. Porque Claudia entró. Entró sonriendo. Una sonrisa que practicaba frente al espejo. Hola, amor, susurró, inclinándose para abrazar a Mateo. Pero él no se giró. No levantó los brazos. Miró hacia mí. Y dijo en voz baja. Estamos hablando. Su sonrisa se agrietó en los bordes. Solo un poco. Se sentó lentamente. La espalda recta. Los ojos afilados. El aire se tensó de tensión. Incluso las paredes parecían escuchar. Pero la tormenta aún no explotó. Creció en silencio. Lentamente. Hasta que un pequeño accidente lo destruyó todo. Claudia puso su teléfono sobre la mesa. Sus dedos temblaron. Entonces. BZZZT. Vibró. Y cayó al suelo. El mensaje de voz se reprodujo. En voz alta. Claro. Afilado. Imparable. Su voz llenó la habitación. Juro que no puedo vivir con esa vieja aburrida. La casa se congeló. Mi corazón se detuvo. La cabeza de Mateo se levantó lentamente. El rostro de Claudia se quedó sin color. Ninguno de nosotros respiró. Pero lo que vino después no fueron gritos. Ni cosas volando por el aire. Ni caos. Lo que vino después fue peor. Silencio. Mateo se recostó en su silla. Colocó una mano sobre su boca. Sus ojos se cerraron lentamente. Como si la verdad doliera al mirarla. No gritó. No maldijo. Simplemente escuchó el mensaje. Hasta que la última palabra llena de odio terminó. Claudia habló primero. Mateo, no es lo que parece. Él levantó la mano.
Un gesto silencioso, suave, pero poderoso. Y dijo: basta. Una sola palabra. Pero la rompió a ella. Y me rompió a mí. Pero la historia no había terminado. Porque todavía quedaba un nombre en las sombras. Ricardo. Y cuando Mateo dijo ese nombre, la temperatura en la habitación cambió. Mateo miró a Claudia con unos ojos que ya no le pertenecían. Y le preguntó en voz baja: ¿quién es Ricardo? Los labios de Claudia se abrieron. Pero no salió ningún sonido. Su rostro perdió el color. Su garganta se tensó. Sus manos temblaron en su regazo. No dijo nada. Y a veces el silencio es la confesión más ruidosa. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí cansancio. Cansancio en los huesos. Cansancio en el alma. Porque incluso cuando la verdad finalmente sale, a veces llega demasiado tarde para arreglar un corazón que se está rompiendo. La casa quedó en silencio después de ese día. No el silencio frío que duele. Un silencio diferente. Un silencio suave. El tipo de silencio que se sienta a tu lado. Como un viejo amigo que finalmente entiende tus lágrimas. Claudia empacó sus cosas sin decir una palabra. Sin enojo. Sin excusas. Sin mentiras de último momento. Solo el suave sonido del cierre de una maleta. Mateo no gritó. No le suplicó que se quedara. Solo la vio marcharse. Con unos ojos que parecían más viejos que el día anterior. Pero lo que me sorprendió no fue que ella se fuera. Fue lo que mi hijo hizo después. Algo que tocó un lugar dentro de mí, que pensé que se había perdido para siempre. Esa tarde, hubo un golpe suave en mi puerta. No apresurado. No forzado. Un golpe gentil. Dije: pasa. Mateo entró despacio. Sus hombros parecían más pesados. Sus ojos más suaves. Se sentó a mi lado en la cama. Y tomó mi mano como solía hacerlo cuando era un niño pequeño con miedo a los truenos. Y susurró: mamá, lo siento mucho. Esas palabras abrieron algo dentro de mí. No la culpó. No me culpó. No se escondió. Solo dijo: debí haberte visto. Toqué su mejilla con ternura. Y le dije: mi hijo, no tienes que ser perfecto. Solo tienes que volver. Cerró los ojos. Como si esas palabras sanaran una herida que había estado escondiendo. Pero las disculpas no borran el dolor. Solo abren la puerta a la sanación. Y la sanación es lenta. Algunas mañanas, todavía me sentía pequeña. Algunas noches, todavía escuchaba sus palabras en mi mente. Vieja. Aburrida. En el camino. Pero Mateo comenzó a sentarse conmigo por las mañanas. Compartíamos café. Compartíamos historias. Compartíamos un silencio que no dolía. La casa comenzó a respirar otra vez. Y lentamente. Mi corazón también. Pero la verdad es esta. Incluso cuando alguien deja tu hogar, a veces se queda en tus pensamientos. Volví a las pequeñas cosas que me hacían, yo. Regar mis plantas. Coser vestidos pequeñitos para los bebés de la iglesia. Escuchar canciones antiguas y suaves. Rezar en las mañanas cuando el cielo aún está adormecido. Y poco a poco. Recordé que no era débil. No era invisible. No estaba terminada. Todavía estaba aquí. Una tarde, Mateo me preguntó en voz baja: ¿la odias? Pensé por un largo momento. Luego dije suavemente: no, mijo. No la odio. Solo rezo para que encuentre paz en algún lugar lejos de nuestro dolor. Porque el odio es pesado. Y yo ya había cargado suficiente peso. Para toda una vida.
Pero la lección más grande no tuvo que ver con Claudia. Fue sobre mí. Sobre lo que finalmente descubrí. Esto fue lo que aprendí. Envejecer no borra tu valor. Ser callada no borra tu fuerza. Y amar a tu familia no significa aceptar la falta de respeto dentro de tu propio hogar. A veces, no tienes que gritar para ser escuchada. A veces, tu silencio enseña más de lo que tus palabras jamás podrían. Ahora, me siento junto a mi ventana cada mañana. Con mi café. Con mi chal cálido. Con mis recuerdos que nadie puede quitarme. La luz del sol toca mis manos con suavidad. Y sé. Sigo viva. Sigo siendo necesaria. Sigo importando. Si me estás escuchando ahora mismo, por favor recuerda. Tú importas. Tu voz importa. Tu corazón importa. Y tu historia. Tu historia. Merece un hogar donde estés segura. Gracias por sentarte conmigo. Gracias por escuchar. Y que cada corazón silencioso finalmente encuentre su paz.